Saludos, saludos. Heme aquí otra vez. Agradezco sus oraciones por mí. Ya estoy bien, solo que a veces uno trabaja más de la cuenta y entonces el cuerpo pide su parte también. Bueno, vamos a esperar que se junten algunos, pero para mientras vamos a aprovechar el tiempo para alabar a nuestro Señor con una canción bien antigua. Como ya saben que a mí las viejitas me gustan. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Santo eres tú, Jesús, santo eres tú, santo eres tú, Señor, santo eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, Jesús, digno eres tú. Viniste a mi vida en un día muy especial, cambiaste mi corazón, me mostraste un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorarte a ti, Señor. Vine a adorarte a ti, Jesús, vine a adorarte a ti. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, Señor, bueno eres tú, y justo eres tú, justo eres tú en tus caminos, justo eres tú, Señor, justo eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante el trono de tu gracia y misericordia para agradecerte tu bondad, tu fidelidad, tu ayuda. Y te pedimos hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes por tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra en Efesios. Háblanos a través de lo que tu Espíritu quiera alumbrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a leer Efesios 5 a partir del versículo 21 y espero que Dios nos permita llegar hasta el final del capítulo.
porque es un pasaje muy bueno, es un pasaje muy conocido y espero de que el Señor nos pueda ayudar a profundizarlo un poquito. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y las dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Saludos, estoy viendo a Doris Ferrer, Puerto Rico, bienvenidos a Yolanda, Imelda, los demás no los puedo ver, pero bienvenidos a todos donde me estén viendo. Ya pueden ver que tengo a América Latina en mi corazón. A España también, para los que me estén viendo de España. Bueno, empecemos. La vez pasada mencioné de que el capítulo 5 de Efesios es un capítulo donde llegamos ya a la práctica de las cosas. Es un capítulo, casi cada versículo inicia con un imperativo, someteos, etcétera, amaos. Y lo está haciendo porque el autor parte de la presuposición que está hablando a gente nacida de nuevo, y con la nueva naturaleza, por supuesto, somos capaces de cumplir todos estos mandatos que encontramos aquí en este capítulo. No son mandatos que se tienen que cumplir para ser salvos, sino que son mandatos que se deberían cumplir porque somos salvos. O sea que vivir en estas realidades o ser obediente en estas cosas es una muestra clara de que hemos nacido de nuevo y que nosotros vivimos en una nueva naturaleza. Recordando también, porque es muy necesario en el pasaje que vamos a ver hoy, es que Efesios es el gran libro del Nuevo Testamento que trata de la iglesia, la relación entre la iglesia y su cabeza, que es Jesucristo. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, se usa el matrimonio entre hombre y mujer como una metáfora para este gran cuadro, la iglesia novia de Jesucristo. Ahora, aunque es una metáfora muy real, porque la realidad del matrimonio no es algo teórico, sino muy práctico. Pero la idea de Dios siempre ha sido
de ilustrar a través de la unión entre hombre y mujer, reflejar su plan mayor, porque al principio Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra, a su imagen, para hacer ver al mundo cuál es su naturaleza. Y al final de la Biblia encontramos también un matrimonio que es la unión entre Cristo y la iglesia a la cual Él redimió por su sangre. Entonces, esta comparación entre la relación entre hombre y mujer en el contexto matrimonial y la iglesia, Jesucristo con la iglesia, es algo que debería interesarnos bastante. Y personalmente creo que una de las razones por qué el matrimonio en términos generales y específicamente el matrimonio cristiano es tan atacado es porque el matrimonio cristiano tiene el propósito de reflejar la gloria completa de Dios, porque la imagen completa de Dios es la unión de varón y hembra, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió no se debería separar, lo sabemos de nuestras bodas. Pero todo este pasaje, y no solamente el pasaje que vamos a ver hoy, que trata del matrimonio, sino también las partes que vienen después, que trata de la relación entre padres e hijos, y luego la relación en el capítulo 6 también entre patrones, empleadores y empleados. Todo eso tiene un título sobre todo eso, y eso es: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y este imperativo es interesante porque normalmente pensamos de que hay una autoridad y tenemos que someternos a esta una autoridad, pero aquí está hablando de una sumisión colectiva. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que la motivación por la cual debemos vivir en una actitud sumisa es porque tememos a Dios y tememos su palabra y queremos vivir en su voluntad. Porque sabemos de Proverbios de que el temor a Dios es evitar el pecado. Yo pienso que en Proverbios 8:13 lo menciona. La palabra someter es una palabra que casi siempre también en alemán suena la primera vez que uno lo oye, suena algo negativo. Someterse. O sea que tengo algo encima de mí, yo tengo que estar debajo de otra persona. Pero como muchas veces en la Biblia, la palabra sumisión o someterse, upotasso en griego, es una palabra completamente positiva. Es una palabra que nos quiere hacer el bien y no el mal. Y la idea del griego es, claro, ponerse debajo de una autoridad, pero la finalidad de esta sumisión no es que yo sea suprimido o oprimido o dominado, sino el fin es poner en orden mi vida. Porque la palabra tasso en el griego, que es el verbo que se usa, significa arreglar algo en una forma ordenada. Cuando se traduce esta palabra al alemán, se usa la palabra bajo y también la palabra ordenar. Para los que quieran aprender alemán, Unterordnung se llama. Suena horrible, ¿verdad? Pero tener orden no es nada malo.
nosotros, los seres humanos, tenemos que ordenar nuestra vida porque tener orden tiene ventajas. Tener orden es mejor que tener desorden. Y tenemos que ordenar, por ejemplo, nuestro tráfico en las ciudades grandes. Porque si cada quien maneja como quiera y no hay orden, eso puede causar accidentes o puede causar otras situaciones negativas. O sea que la autoridad a la cual uno se somete a la autoridad con el fin de tener una vida ordenada. Y en lo que sigue después del versículo 21 en Efesios 5, son 3 áreas de nuestra vida donde deberíamos procurar el orden de Dios, el temor a Jehová, en el matrimonio, en nuestra relación, por supuesto, con Jesucristo, claro, en la relación entre padres e hijos, tanto hijos y padres tienen obligaciones y derechos, y también en la relación entre patrón o empleador, jefe y empleados. Entonces, la autoridad bíblica, la autoridad máxima en la Biblia es, por supuesto, Dios. Y el que se somete a Dios va a tener consecuencias positivas. Va a haber un fruto positivo en tu vida. No puedes perder sometiéndote al orden de Dios. Igual como en la vida normal, digamos, hace unos días en una iglesia una hermana me contó que tiene una vecina. Ella dice que ella educa a sus hijos de una forma anti-autoritaria. O sea que anti-autoritario es un estilo de vida donde no se educa al niño con mandándolo, con exigiéndolo, sino que sin autoridad. Entonces yo le dije, bueno, eso es como si dijera a un niño de unos 7 años que aprende a manejar bicicleta: mira, hijo, no hay leyes. Si vienes en la calle a un semáforo rojo, tú eres libre. Si te pasas o no, esta luz roja no tiene nada que ver, no tienes que someterte. Y si enseñamos a este niño así, posiblemente va a haber un entierro de un niño muerto por la idea de que no hay autoridad, o la idea de que autoridad es algo dañino. Ahora, autoridad ha sido abusada desde el principio, desde la caída del hombre en pecado. Autoridad ha sido abusada y mal usada. Y por eso en países, por ejemplo en Alemania, tenemos un problema serio en cuanto a lo que es la autoridad en términos generales. El alemán ha aprendido a someterse, pero no de corazón. Es una obligación, es una presión, pero no es un deleite. El cristiano debería entender: si yo me someto en el contexto de Dios, en el temor de Dios, si yo me someto a las autoridades establecidas por Dios, yo me hago un bien a mí y yo voy a resultar bendecido, porque no me estoy dejando oprimir, sino me están ayudando a poner cosas en orden en mi vida. Y yo no sé cómo está tu vida, pero yo a los 67 años todavía tengo cosas que ordenar. Y la Biblia está llena de consejos de cómo podemos ordenar nuestra vida. Nuestra vida debería estar bajo el orden de Dios, y por eso la Biblia toca toda la gama de situaciones humanas cotidianas: la vida matrimonial, la vida en familia, la vida sexual, el manejo del dinero, el manejo del tiempo,
relaciones con otras personas, cómo manejamos las ofensas. Para todos la Biblia tiene un orden, y los que hemos aprendido a someternos al orden de Dios, sabemos de que nunca hemos perdido por someternos al orden de Dios. Y los que nos hemos salido del orden de Dios, hemos también aprendido que hay consecuencias negativas si nosotros nos salimos del orden de Dios. Así que someteos unos a otros. Aquí lo que nos quiere indicar la Escritura también es lo siguiente. El que está actuando en el temor a Jehová y el que realmente está bien firme y tiene su vida ordenada en el sentido de Dios, a esta persona deberíamos oír si esta persona tiene la razón. Por ejemplo, como aquí viene este pasaje muy discutido, muy frecuentado, casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amad a vuestras esposas como Cristo la iglesia y toda esta cosa. Pero por ejemplo, pongamos un ejemplo de la vida diaria. El esposo está en casa, tal vez tiene vacaciones y le quiere ayudar a su esposa, si es buena gente, por ejemplo, a cocinar. Entonces, por ejemplo, yo ayer hice fideos mientras venía mi esposa de su trabajo, pero tenía una duda en cuanto a como no cocino muy frecuentemente, en cuanto a que se echa el agua de los fideos. Entonces me recuerdo que mi esposa me había dicho que había que echar bastante sal y no poquita sal. Ahora, yo no sé nada de cocinar, pero la Biblia dice que las casadas están sujetas a sus maridos. Pero si yo de marido quiero cocinar y mi esposa que sabe cocinar me dice, echa tanta sal a esta olla, yo si soy un marido sabio me voy a someter, porque ella sabe de cocinar, yo no. Entonces, en donde mi esposa tiene razón, yo de marido me voy a someter también a ella, y viceversa igualmente. Entonces, aquí se trata de que Dios nos ha dado a todos ideas, conocimientos, habilidades, y el someterse unos a otros en el temor de Dios implica de que nuestra meta común debería ser hacer lo mejor de nuestra vida en el contexto de la fe en Jesucristo y en seguir a Dios. Y allá puede ser de que la mujer o puede ser que el hombre tenga la razón, y el que tenga la razón en Dios, a esto se debería someter, incluso a los niños. Sí. Por ejemplo, si dos papás están peleando, algo que nunca sucede en América Latina ni en España. Estoy bromeando. Si dos papás están peleando, tirándose palabritas, y viene su niño de 10 años y les dice, dejen de pelear, perdónense. Los papás hacen bien en someterse a su niño de 10 años, porque tiene la razón y tiene la Biblia y tiene a Dios y el orden de Dios de su lado. Entonces, cuando la Escritura habla, lo que vamos a leer ahora, uno no lo tiene que ver tan rígido como a veces. Porque lo que aquí no significa es de que la mujer tiene que someterse a su esposo, sea en lo que sea, y el esposo tiene que amar a su mujer, no importa cómo se comporte. Tiene que ver lo ideal es ver cuál es el fin común,
cuál es el interés de la familia, del matrimonio. Y más adelante, cuál es el interés, el fin común de la iglesia y su cabeza, o más tarde su esposo Jesucristo. Entonces, yo creo que este pasaje empieza con el versículo 21 porque Dios quería llamar la atención. No vayan a abusar estos pasajes para interpretarlos de tal manera que más les convenga, sea a mujeres o a hombres. No. La interpretación de los pasajes debería ser lo que más convenga a Dios y su reino, y nuestra preparación para este reino que estamos esperando. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La relación entre cabeza y cuerpo es una relación orgánica donde realmente cada lado necesita al otro. El fin es de que este cuerpo completo llegue a cumplir la voluntad y el deseo y el sueño de Dios. O sea que en lo natural, si esta cabeza se separa de este cuerpo, allá se terminó la vida, para mí, física. De la misma manera, en la relación matrimonial, tenemos que ver si Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, quiere decir que el hombre debería tener un liderazgo sano, en el temor de Dios y también con la visión del propósito incluso eterno del matrimonio, y allá el hombre debería dirigir a su esposa. ¿Quiere decir que la esposa no se puede dirigir por sí misma? No, pero están juntos en una unidad de dos. Y lo ideal, por supuesto, es que los dos estén el 100% de acuerdo en todas las cosas, algo que no se da. Pero en lo que deberían estar 100% de acuerdo esposo y esposa es de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo difícil de un matrimonio donde una parte es cristiana y la otra no. Ese no es el plan de Dios. No es la voluntad de Dios, pero sí la Biblia menciona de que va y puede suceder, pero no es lo ideal. Y en mi experiencia pastoral siempre he aconsejado de que si uno no debería casarse con alguien que no cree en Jesús como yo, porque el matrimonio tiene un propósito mayor de solamente los dos sean felices. El matrimonio es un mensaje profético al mundo de que viene una realidad mayor, donde se concluye la historia de esta parte de la humanidad cuando Jesucristo se une a su esposa, la iglesia, en la boda del Cordero. O sea que cada matrimonio es una profecía viva del mensaje de la Biblia, y por lo tanto el matrimonio entre un cristiano y alguien que no sea cristiano es difícil que pueda ser esta profecía. La Biblia habla de este tipo de relaciones y Dios no las prohíbe, pero si Dios aconseja que se eviten, porque uno va a tener problemas. Yo jamás me hubiera casado con una persona que no cree en Jesucristo. Porque para mí el matrimonio, no solo yo, no solo mi ministerio, sino el matrimonio tiene un llamado. Y por eso los dos deberían estar de acuerdo
quién es el verdadero jefe del matrimonio. Y el verdadero jefe del matrimonio es Jesucristo. Porque aquí dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la autoridad que posiblemente tenga que ejercer un esposo dentro del matrimonio es una autoridad delegada de Jesucristo. Si el esposo usa su autoridad en el matrimonio solo para conseguir un interés personal, para no decir egoísta, esta autoridad no está en el Espíritu de Cristo. O sea que cuando el esposo exige algo a la esposa, se tiene que evaluar en el contexto de la voluntad de Dios para el matrimonio, porque aquí dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y también Jesucristo es la cabeza del matrimonio. Ahora, cuando ya estamos en la relación, yo mucho tiempo creía de que la mujer puede escoger y optar por obedecer a su esposo si el esposo realmente le ama a su mujer como Jesucristo la iglesia, y como aquí dice, bien descrito, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y había una idea, y yo por un tiempo la creía también, de que si la esposa ve que el esposo no le ama a ella como Cristo a la iglesia, que ella también está libre de someterse a su esposo. Pero ese es un error. Y a veces uno tiene que permitir que otros hermanos, leyendo libros, por ejemplo, yo hice la revisión de la traducción de un libro en español por el hermano Jorge Imitian al alemán. Y en este libro se llama Jesucristo es el Señor. Y en este libro el hermano Jorge Imitian de Buenos Aires describe de que realmente la sumisión de la mujer al hombre es algo que siempre se debe dar, porque la esposa se somete a Jesucristo y no hace depender su sumisión del comportamiento de su esposo. Y Jesucristo también exige a los hombres que amen a sus mujeres. Y del otro lado de la historia hubiera sido, ahora si la esposa es rebelde, yo de marido no tengo que cumplir con mi tarea de amar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Esas son excusas porque la mujer, en primer lugar, a Dios le debe sumisión al esposo, y el hombre debe a Dios, en primer lugar, el amar a su esposa. Y si nosotros somos responsables de esta forma, no vamos a excusar la falta del otro, porque ese no es correcto, de que sería como pagar ojo por ojo, diente por diente. Si tú no te sometes a mí, yo no te amo. O la mujer diría, si tú no me amas, yo no me someto a ti. No, la sumisión de la mujer en primer lugar tiene que ver con su relación con el Señor, y el amor del esposo a su esposa en primer lugar tiene que ver con el Señor. Y de esta forma, si cada quien delante de Dios cumple su deber, regresamos otra vez a lo que realmente debería ser el matrimonio,
la unión de dos que se necesitan mutuamente con tal de cumplir la visión de Dios, la voluntad de Dios para sus vidas. Viendo este texto vemos de que hay un tanto más de responsabilidad del lado del hombre, porque el texto habla significativamente más del hombre o de Cristo que de la mujer, o sea, la iglesia. Yo pienso que tiene que ver porque en la cronología, en la Biblia, Dios creó primero a Adán y luego creó a Eva. Y en este orden de creación no había un orden en el sentido de mayor valor, sino sencillamente un orden de quién fue primero y quién fue segundo, pero no segundo en el sentido de valer menos, porque la Biblia dice claramente de que los dos se necesitan para cumplir la voluntad de Dios. O sea que a partir de Adán y Eva, para procrear un hijo, Adán no hubiera podido crear un hijo sin Eva, y viceversa, Eva no hubiera podido procrear un hijo sin Adán. Y así sigue hasta el día de hoy. Entonces, el matrimonio es un diseño que está... Dios nos junta con tal de que cumplamos algo que uno solo no puede cumplir, y eso es crear una nueva vida. Y por eso tenemos que ver que el hombre, por ser primero, debe ir no encima. Primero no significa encima, sino primero significa en la Biblia más adelante. Eso lo describo yo en mi libro sobre liderazgo, de que muchas veces piensan de que liderazgo, también en el matrimonio, liderazgo es algo que hay una pirámide, arriba está el jefe y abajo los que siguen. Otros piensan más de que liderazgo es como la democracia, arriba está el pueblo y abajo está el jefe. No. En la Biblia habla de presidir, y presidir significa ir adelante, ser el primero en una línea de iguales. Hombre y mujer, según la palabra de Dios, son absolutamente iguales en cuanto a su valor, en cuanto a su posición delante de Dios. No hay ninguna inferioridad de la mujer ante Dios. Pero hay una diferencia en cuanto a quien Dios responsabiliza si hay un problema. Porque en Génesis 3 aprendemos algo interesante. El diablo viene a tentar a Eva. Eva peca primero y luego peca Adán. Pero ¿a quién habla Dios primero? Habla primero a Adán, porque a Adán se le había dado la orden en Génesis 2 de no deberían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Adán tenía una mayor responsabilidad de comunicar a Eva, porque cuando se dio este mandato, Eva todavía no había sido creada, en cierta manera, por lo menos en el contexto de Génesis 2. Y entonces Adán tiene una mayor responsabilidad de comunicar cuál es la voluntad de Dios. Y obviamente algo pasó entre Adán y Eva, de que Eva pensó que tenía el derecho de comer de este árbol, pero no me voy a meter más a este tema. Regresando a Efesios, tenemos que ver de que el liderazgo del hombre en el matrimonio tiene que ser un liderazgo que está en el espíritu de Cristo, que está en el espíritu de buscar el mayor bien para el colectivo y para el matrimonio,
y no buscar el mayor bien o el mayor beneficio individual. Porque los dos serán una sola carne. Y si son una sola carne, una carne debería tener una meta en la vida y no dos o tres. Eso es difícil. Ahora, entrando ya a esta cosa que hace Jesucristo con la iglesia y como el hombre debería sentirse más responsable en el matrimonio tal vez que la mujer, se ve aquí: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, versículo 25, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. O sea que Jesucristo está preparando a la iglesia. Su vida está dedicada a hacer de su futura esposa lo mejor posible. Interesantemente, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por la palabra. O sea que aquí están diferentes aspectos de la obra de Cristo. Nosotros fuimos perdonados por su sangre y siendo perdonados somos santificados para vivir en la santidad que recibimos por la nueva naturaleza. Y el medio que se usa para lograr todo eso es el lavamiento por el agua, del agua por la palabra. La palabra de Dios es mencionada, es simbolizada como agua diferentes veces. Y entonces Jesucristo trata de que su iglesia sea lo que realmente es por naturaleza, por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Y yo creo que podemos decir que en el matrimonio el hombre debería ser un hombre de la palabra. O sea que maridos que no conocen la palabra de Dios, a los ojos de Dios son maridos irresponsables. Porque tener autoridad, bueno, uno lo puede ver como uno quiera, pero tener autoridad también conlleva en la Biblia el concepto de tener responsabilidad y de ser también juzgado y probado y supervisado. O sea que el marido debería suplir a su esposa y más adelante sus hijos, por supuesto, un conocimiento, un lavamiento del agua por la palabra. Y si el marido no lo hace, es una cosa irresponsable. Eso no quiere decir de que todo marido tiene que ser maestro o pastor de la palabra de Dios, pero por lo menos la Biblia debería ser una parte de la vida diaria en la vida del hombre que se atreve a llamar cristiano en nuestro tiempo. Y mayormente si es casado y mayormente si tiene hijos. Jesucristo dedica, hay que imaginarse eso, Jesús dedica su fuerza en este tiempo para presentarse a su iglesia, a nosotros, como una mujer perfecta para la boda. Jesucristo trabaja, se esfuerza con tal de que su iglesia sea santa, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque está preparando la iglesia para la boda. Entonces, el marido en el matrimonio cristiano debería ser aquel quien
piensa cómo puedo preparar yo, mi esposa y mis hijos más adelante para la eternidad, porque todos vamos para la eternidad. Y es una buena meta preparar a los hijos para la vida, pero en la Biblia la meta principal es preparar a los hijos para la eternidad. Estamos invirtiendo en nuestras esposas, diría yo, a los hermanos casados que me estén oyendo aquí. Es importante. La mujer naturalmente tiene que tener su propia relación con Jesús, pero la mujer también puede esperar de su esposo que le sea, donde ella no pueda avanzar, que le sea de guía espiritual y que él sea el sacerdote de su casa. Y eso es algo que no es mucho pedir, es lo mínimo que deberíamos cumplir. ¿Por qué? Porque aquí en los versículos que vienen, si está hablando de Cristo y del mismo tiempo dice que está hablando del matrimonio. Lo voy a leer otra vez porque es impresionante que dice, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo es Jesús? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el futuro marido, en Apocalipsis. Entonces Jesucristo ama a su propio cuerpo y vela de que esté bien, porque en cierta manera el cuerpo de Cristo y Cristo ya son unidos en cierta forma y quieren ser más unidos por la eternidad, y el uno no va a poder sin el otro. Entonces Jesucristo ama a su iglesia y se invierte con todas sus fuerzas con tal de que su cuerpo sea lo mejor. Y Él no aborrece a su cuerpo. Él no odia a su cuerpo. Él no habla mal de su cuerpo, en el sentido sino que lo ayuda a realmente entrar a la realidad del potencial del nuevo nacimiento. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si uno no ama a su esposa, es enfermo. Eso es algo que no es sano. Eso es un problema. Es un problema serio. No sé cómo llamarán los psicólogos a personas que no se aman a sí mismos. Existe seguramente, pero seguramente que es una condición patológica y no normal. 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si somos cristianos en forma espiritual, en cierta manera mística, pero real, somos unidos a la cabeza. Jesucristo es llamado como 4 veces la cabeza de su cuerpo, la iglesia en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo toma muy en serio su responsabilidad de ser cabeza, no tanto en el sentido de ser la autoridad que manda, sino que ser la autoridad que cuida, la autoridad que protege y la autoridad que ayuda a ordenar toda la vida con tal de que Dios el Padre sea glorificado. Este pasaje realmente es bastante impresionante, muy impresionante. ¿Por qué, por ejemplo, hablamos
a veces tan mal de los otros hermanos en la iglesia o hablamos mal de los hermanos de otras iglesias? Si somos todos de su sangre, de su carne y de sus huesos, si todos somos cuerpo de Cristo, aquí dice que Jesucristo no jamás se le ocurre odiar a su propio cuerpo. ¿Quiere decir eso que a Jesucristo no le afecta el pecado de su cuerpo? Le afecta, pero no por eso lo va a odiar, sino que va a empezar a tomar su responsabilidad y su autoridad. Y por ejemplo, entre otras cosas, la Biblia dice, el Señor al que ama, castiga. Podría optar por odiar a su cuerpo, pero no lo hace, según eso. Pero sí lo va a disciplinar, porque vivir en pecado no es el plan ni la voluntad de Dios y no es ninguna buena preparación para la eternidad con el Señor. Y viendo esta relación entre esposo y esposa, casadas con los maridos, este pasaje concluye: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea que en el matrimonio nosotros realmente en cierta manera es un campo de preparación para nuestra relación eterna con Jesucristo. Y por eso deberíamos aprender de que el amar no debería ser una carga, sino una responsabilidad que es un deleite. El someterse no es una cosa negativa, ¿no? El someternos unos a otros, casadas a sus maridos, maridos a Jesucristo. El someterse es la manera de cómo ordenamos nuestra vida, y nuestras vidas necesitan orden bajo la voluntad de Dios, con tal de que nuestras vidas sean lo mejor posible. Este pasaje es sumamente profundo porque nos hace ver de que el matrimonio es mucho más de que un hombre y una mujer decidan casarse y vivir juntos. Es más de que lleguen a procrear hijos si Dios les permite tenerlos. Es más de que vivan juntos y que tengan una buena vida. No, el matrimonio cristiano es una profecía viva para el mundo de que viene una realidad mayor, y eso es la unión de Jesucristo con su iglesia al fin de los tiempos. Pero Pablo siendo muy práctico y volviendo a la realidad de esta tierra, en el versículo 33, termina diciendo: por lo demás, o sea que regresando ya a la realidad de todos los días, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Buen consejo. Y la mujer respeta a su marido. Que Dios nos tenga misericordia, pero hay un potencial increíble en eso. Porque si el mundo puede ver matrimonios que funcionen bajo el orden de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, el mundo le va a llamar la atención viendo matrimonios. Ahora, para que nadie me vaya a malentender, voy a decir una cosa que considero importante en estos últimos minutos.
¿Hasta dónde debe una mujer o tiene una casada tener que someterse a su marido? Cuando dice en todo, excluye por lo menos unas cositas que no pueden ser. Por ejemplo, si un marido exige a una esposa que cometa un pecado, tiene el derecho de desobedecer. Si un esposo exige a su esposa que viole su conciencia, tiene el derecho de desobedecer. Y si insiste, yo creo que tiene el derecho de salirse, porque una cosa que nunca se debe exigir a nadie, particularmente no en el matrimonio, es que el otro cometa un delito en contra de Dios o en contra de su propia conciencia. Por último, digo yo de que ninguno, ni una mujer, pero tampoco un hombre, porque hay casos así tristemente, nadie es llamado por Dios a sufrir violencia permanentemente. Violencia física, violencia psicológica o violencia verbal. Eso no cuadra con el Espíritu de Dios, que alguien soporte un maltrato de esta forma. Dios dice que la palabra de Dios nos ha llamado a estar en paz. Entonces, para que ninguno se aproveche de abuse lo que lee en la palabra, porque he conocido particularmente hombres quienes insisten, la mujer, la casada, se tiene que someter a mí. Pero lo que no leen es el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El que teme a Dios no va a exigir que su cónyuge cometa un pecado o viole su conciencia, y el que teme a Dios no va a ser violento contra su cónyuge. Y allá digo yo, quedaríamos libres para salir de tal situación, porque Dios no espera que estés allá y que te dejes matar, por ejemplo. Cosas que tristemente han sucedido. Pero terminemos con eso. Lo lindo es de que Dios, en una cosa que para nosotros los humanos, una situación humana tan normal como la relación matrimonial, que Dios quiere bendecirnos con una visión más allá, que Dios nos permita practicar para la eternidad en el contexto de familia, en el contexto de matrimonio. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de que venga tu reino y que se haga tu voluntad en todos los matrimonios del mundo. Da, Padre, tu fe, tu gracia, tu fuerza, tu poder, para que todos podamos cumplir lo que tú esperas de nosotros, que aprendamos esta cosa linda de someternos unos a otros en el temor de Dios, y que cada matrimonio realmente reciba la revelación de cuál es su llamado
en esta vida y cómo nos podemos preparar de la mejor forma para la vida que viene. Gracias, Padre, porque tú nos oyes en el nombre de Jesús. Amén. Muchos saludos también a Daniel Suresh Babu de la India, nos está viendo. Dios les y os bendiga, y si Dios quiere, nos vemos dentro de una semana en este sitio otra vez. Amén.